Hola, buenas. Soy Daniel Gallego. Estoy pues un año más en este Minermat, en el Expo Miner. Esperemos que el año que viene pueda ser presencial por fin. Y bueno, este año voy a hablar sobre la fórmula mágica de los reactores nucleares. Me presento un poco, soy ingeniero de minas, especializado en ciencia y tecnología nuclear. Y estoy aquí un poco en calidad de vocal de la Junta Directiva de Jóvenes Nucleares y en representación de la Sociedad Nuclear Española. La Sociedad Nuclear Española, por presentaros un poquito, es una organización sin ánimo de lucro que se dedica principalmente a la divulgación. Es una organización formada por técnicos del sector. Está declarada de utilidad pública desde el año 1996, año en que además se fundó también, hace 25 años ahora, el Grupo de Jóvenes Nucleares, que es una comisión de esta Sociedad Nuclear Española. Entonces, bueno, ya digo que nos dedicamos básicamente a hacer divulgación y a pues hacer un poquito más accesible este sector nuclear a la sociedad en general. Entonces, bueno, hoy, hilando un poco con la temática del Minermat, en el que se habla también de desarrollo sostenible y de medio ambiente, pues no podíamos dejar de estar un año más. Este año con algo tal vez un poquito más técnico, pero que intentaré que no sea para nada denso, sino todo lo contrario. Y bueno, pues sin mucha más dilación vamos a arrancar. Bien, lo primero para situarnos, ¿no? Pues es entender qué es la energía nuclear de fisión, que no es más que la energía liberada, si veis aquí este dibujito, al dividir un núcleo de un átomo pesado, en nuestro caso el uranio 235, con un neutrón lento. Esto del neutrón lento es clave para entender lo que voy a explicar hoy sobre la fórmula mágica que he querido llamar de los reactores nucleares, porque son los que generan estas reacciones en cadena que muchas veces hemos escuchado. No es más que se genere esta reacción que vemos aquí de fisión una vez tras otra. ¿Vale? Si vemos aquí ya con nombres y apellidos, digamos, el uranio 235 es el combustible que utilizamos para la fisión nuclear, que en el momento en que le impacta un neutrón, pues se divide y resulta que, como ya bien decía Einstein con su famosa fórmula, pues la masa inicial de los productos es menor a la masa final. ¿Esto en qué se traduce? Pues bueno, que esa diferencia de masa es energía, es la energía nuclear. ¿Vale? Entonces, bueno, recalco lo del neutrón lento, luego veremos qué conlleva y seguimos. Ya entrando en qué es una central nuclear o cómo funciona, pues bueno, yo aquí os presento la central tipo, digamos, ¿no? En este caso una central de agua ligera a presión, con agua a presión, en el que el agua hace tanto de moderador como de refrigerante. De refrigerante se entiende bien, yo creo, ¿no? Que es pues eso para mantener a una temperatura óptima nuestro reactor. Y de moderador habla precisamente de lo que decía antes de los neutrones lentos. Los neutrones tienen, bueno, pues la velocidad que tienen, ¿no? De forma innata, digamos, y se les puede termalizar o moderar o hacer más lentos, que son sinónimos, en este caso, pues al chocar contra las moléculas de agua. ¿Vale? Entonces, lo que utilizamos como combustible, ya decía que es uranio 235. ¿Vale? Estas son las centrales más comunes en el mundo. Sin enrollarme mucho, ¿cómo funciona? Pues básicamente, si veis, tenemos tres circuitos. Un circuito primario, donde está el reactor nuclear, un circuito secundario, donde está la turbina, y un tercer circuito que conectaría con la torre de refrigeración, que en muchos sitios sale, o el mar, o en fin, un foco frío, que es un circuito de refrigeración. Todos estos circuitos bombeados pues, con una serie de bombas, ¿no? Para mover el fluido. Dentro del primario que tenemos, pues tenemos la vasija del reactor, controlada con unas barras de control, controlada la reacción en cadena que hablábamos antes, en este caso con un presionador para que el agua que hay por dentro no cambie a fase vapor, siempre se mantendrá líquida a pesar de estar a una temperatura de unos 300 grados centígrados. Bien, esta agua, el calor que generan las reacciones nucleares de fisión que hablábamos, se la transmite a un generador de vapor, que es este elemento que sale aquí, que como su propio nombre indica, pues bien, pues por contacto entre los tubos de dentro del generador de vapor con el agua tan caliente que hablamos del circuito primario, pues genera vapor. Este vapor mueve una turbina que, conectada a un alternador, a un generador, genera electricidad para nuestras ciudades.
Una vez que el vapor de la turbina ha sido aprovechado en esta energía cinética para generar la electricidad, en definitiva, hacemos que condense, de nuevo por contacto indirecto entre circuitos, con el conducto o con los tubos del condensador. El circuito de refrigeración hace que este vapor nos condense y vuelva en fase líquida de nuevo a generarse vapor en el generador de vapor. Entonces es relativamente sencillo. Generamos calor, con ese calor hacemos vapor, movemos una turbina que mueve un alternador y tenemos electricidad. Y además hay algo clave, que luego hablaré un poquito más de ello, es que no emiten CO2, ¿vale? Nosotros no estamos quemando ningún tipo de combustible fósil, con lo cual pues, no hay presencia de CO2 en la generación nuclear, que a día de hoy pues, tanto preocupa con el tema del cambio climático, ¿no? Bien, seguimos un poco. Hablando de si son realmente seguras, luego iremos ya a un concepto un poquito más físico con la famosa fórmula de los 6 factores, que he llamado la fórmula mágica de los reactores nucleares. Pues bueno, de entrada lo que tenemos es un sistema multibarrera, ¿vale? Los elementos combustibles que salían en la foto de portada, pues bueno, ya tienen una integridad propia como para que no escape ningún tipo de gas ni de sustancia radioactiva de dentro, ¿no? Lo que tenemos son unas pastillitas de uranio de un tamaño muy pequeño realmente, ¿vale? Hay un montón de pastillitas de uranio metidas en unas varillas de combustible que son metálicas y dentro de una estructura que es el propio elemento combustible. En cada reactor hay unos 150, 157 en el caso de los que tenemos aquí en Cataluña. Bien, esto supondría la primera barrera. La segunda barrera, pues el propio circuito primario que estábamos hablando antes, que no me he dado cuenta de deciros que además tiene un edificio de contención, ¿vale? Este edificio de contención es precisamente pues eso, para contener lo que hay dentro, que no tiene que salir nada de allí, incluso en caso de un accidente. Con lo cual ya estamos viendo que hay 3 barreras físicas de construcción, vaya, que evitarían en caso de que en la primera barrera hubiera una fuga, pues que saliera de la segunda, y en el caso de que en la segunda lo hubiera, tendríamos aún una tercera, que es el edificio de contención, que se aísla y además tiene una serie de sistemas de seguridad, como el resto, por supuesto, que evitarían que tuviéramos pues una liberación de productos radioactivos al exterior. A mí me recuerda, y lo he querido poner, un poco a las muñecas rusas, ¿no? Al final es poner una barrera tras otra. Bien, por poner un poco cifras, y no me voy a meter en las unidades, que es el milisievert en este caso, pues para hacernos un poco a la idea, una central nuclear, realmente la dosis o la exposición que genera es realmente ínfima. Veis que es menos de un 0,01 milisievert al año. Por ponerlo en contexto, pues bueno, esta infografía del foro nuclear me parece que está muy bien. Una radiografía de tórax ya es un milisievert por sesión. Un escáner abdominal, que es de las pruebas médicas que más radiación aportan al paciente, son 10 milisievert. Pero es que fijaos, la radioactividad natural, la que genera el propio suelo, los rayos cósmicos, en fin, todo, ya son 2,4 milisievert al año. Es decir, nosotros estamos expuestos de media, según donde vivamos, evidentemente, a esta dosis, ¿vale? Y no es un problema, evidentemente. ¿Vale? Entonces, bueno, por ponerlo en contexto de que realmente una central nuclear no es un problema para el medio ambiente ni para la gente que está alrededor. Así que, pues, oye, que quedase. Bien, entramos ya en la famosa fórmula que yo he querido llamar, que me parecía que tenía bastante gancho y, bueno, pues oye, es gracioso, ¿no? Llamarla la fórmula mágica. Bien, no es más que una fórmula básica de física nuclear, la fórmula de los 6 factores se llama. Tampoco se partieron la cabeza, si os dais cuenta, son 6, ¿no? Son 6 factores multiplicándose. Entonces vamos a ver un poco qué significa esta fórmula y por qué hace que de forma física nuestros reactores sean intrínsecamente seguros, ¿vale? Bien, lo primero es, ¿qué es el primer término? La K efectiva, que se llama, ¿vale? Bueno, este es el factor de multiplicación, que es el que controla, digamos, o el que define la reacción en cadena que hablábamos antes, que de cada reacción de fisión de un átomo pesado de uranio se generan unos productos de fisión y a su vez una serie de neutrones que volverán a romper más átomos de uranio. Bien, si esta reacción en cadena tiene un valor igual a 1, su factor de multiplicación, la K efectiva, significa que es automantenida, ¿vale? Esto es matemática básica, diría yo. Nosotros le decimos al reactor que en ese momento es crítico, ¿vale? La palabra crítico a lo mejor suena un poco rara, pero bueno, es simplemente eso, que la reacción en cadena es autosostenida, automantenida, ¿vale? Bien, en cuanto al balance neutrónico, pues ya decimos que nosotros empleamos un neutrón para romper un átomo de uranio y de ahí se generan pues, X neutrones, aparte de los
fisión. Pues bueno, si dentro de este balance neutrónico de la reacción en cadena tenemos una producción de neutrones, ¿vale?, para que se mantenga esa reacción en cadena, pues tendremos la fisión. Si nosotros perdemos neutrones, por los motivos que sean, que ahora hablaremos un poquito más, pues esa desaparición la llamamos absorción o fuga, ¿vale? Fuga de neutrones. Fuga dentro del combustible, ¿vale? No estamos hablando en ningún caso a ningún exterior. Esto es dentro de los elementos combustibles, dentro a nivel molecular. Bien, vamos a ir viendo un poquito factor por factor. No me pararé mucho con estos 4 primeros, porque si veis ya decimos que los consideramos constantes. Estos son por diseño, ¿vale? El primero, pues bueno, se llama factor de fisión rápida. Hablábamos antes de neutrones lentos. Bueno, pues claro, hay neutrones lentos porque vienen de ser neutrones rápidos. Es así de sencillo. Entonces, el factor de fisión rápida significa que los neutrones rápidos también generan algunas reacciones nucleares, aproximadamente un 7% de la energía total. Esto multiplicaría dentro de la fórmula total por 1,03. Bien, también tenemos que tener claro que evidentemente, igual que hay un factor de utilización, digamos, de fisión rápida, hay una probabilidad de que esos neutrones permanezcan como rápidos, es decir, que no se hagan lentos, que no se fuguen siendo rápidos, que no los perdamos. Bien, esto multiplica un poquito hacia abajo el 0,96. Aquí. Bien, ¿por qué decíamos que es importante tener neutrones lentos? Que eso se genera solo por el hecho de operar con agua. Pues porque si el neutrón es lento, tiene más probabilidad de impacto contra los átomos de uranio y de generar esas fisiones nucleares que buscamos. Bueno, pues el siguiente término sería eso, la probabilidad de permanencia como térmico, es decir, térmico es lo mismo que lento, ¿vale? Es decir, que no se nos fugue siendo lento, que no lo perdamos, sino que sea efectivo para generar esa reacción nuclear en cadena que estamos buscando en todo momento. Y por último, el factor de reproducción, pues es básicamente que cuántos neutrones generamos de media de cada neutrón que hemos empleado en romper un átomo de uranio. En este caso, pues aproximadamente por cada neutrón que rompe un átomo de uranio, al romperse ese átomo de uranio, salen 2 neutrones. Y luego, por último, los dos factores que realmente, pues bueno, no son constantes por diseño, es decir, tienen una afectación por diferentes temas que ahora veremos, pues que son la probabilidad de escape a la resonancia, que así dicho pues es complicado de entender de qué estamos hablando. Bueno, pues esto es simplemente que el uranio 238, que es otro átomo de uranio, otro isótopo, que no está o que no es el que utilizamos principalmente para nuestras reacciones nucleares, pero que también está presente, lógicamente, pues puede atrapar en sus picos de resonancia, que ahora lo veremos mejor, antes de que esos neutrones sean lentos, puede atrapar neutrones rápidos, por lo cual los perdemos directamente, tenemos menos población neutrónica. Y luego lo que llamamos el factor de utilización, que es qué neutrones aprovechamos realmente en el combustible. Ya digo que ahora vamos a verlo un poquito más gráfico, y aunque haya gráficas que sean a lo mejor muy peladas como es esta, pues voy a intentar explicarlo, ¿no? Bien, ya hemos dicho que nos centramos en 3 factores. La propia K efectiva, que es la propia reacción en cadena, digamos así, la probabilidad de escape a la resonancia, que era la P, y la F, que es el factor de utilización, que lo veremos ahora más en detalle. Bien, aquí tenemos una grafiquita y otra. Bien, empezamos por esta de aquí abajo. Vemos que la temperatura del moderador, es decir, en nuestro caso el agua, que decíamos antes, agua ligera, agua normal, digamos, va en sentido opuesto a lo que cabría esperar, ¿vale? Y esta es la proporción entre esa agua y el uranio, ¿vale? Bueno, vamos a intentar explicarlo. La probabilidad de escape a la resonancia, decíamos que es que nuestros neutrones rápidos no queden atrapados en los picos de uranio. Bien, los picos de uranio son esto que veis aquí, ¿vale? Veis que pone uranio 238. Esto de Barnes es una unidad de superficie muy pequeñita, evidentemente, y esto es energía. Bien, los picos de uranio 238, por física, básicamente, aumentan con la temperatura. ¿Esto qué genera? Pues que si estos picos cada vez son más grandes con la temperatura, tendrán más posibilidad de atrapar neutrones, con lo cual nosotros perderemos más neutrones. Entonces, si aumenta esa temperatura, que decíamos que va hacia la izquierda, nuestra probabilidad de escape será cada vez inferior, tendiendo a cero. O sea, llegará a pararse nuestra reacción en cadena porque estos picos se comerán todos los neutrones. Es así de sencillo. Esto puede parecer un problema, pero realmente nos da una seguridad intrínseca a los reactores, porque
Eso significa que efectivamente si tenemos un aumento incontrolado de temperatura, como ocurrió en un accidente como el de Chernóbil, en nuestro caso esta reacción se parará, porque en el momento en que tú multipliques en esta fórmula la P sea 0, el resto de factores pueden ser los que sean, que me da igual, que la K efectiva, es decir, la reacción en cadena, será 0, se parará, ¿vale? Entonces, pues bueno, es física, no tiene más historia. Si estos picos aumentan y aumentan con la temperatura, como es el caso, nos dejan sin neutrones y la reacción se para. Esto es operando en la zona submoderada, que llamamos, que es pues, donde están nuestros reactores diseñados. Y por otro lado tenemos el factor de utilización, que además está influido, como decía antes, por unas barras de control y en este caso por ácido bórico, que son absorbentes o venenos neutrónicos, que digamos que se comen neutrones, ¿vale? También está influido por la temperatura, en este caso. Si la temperatura aumenta, decimos que estábamos en este lado, pues sí, este cada vez tiende a ser mayor, pero es que a la vez que este tiende a ser mayor hasta llegar a 1, nuestra P se está yendo a 0, con lo cual pues, ese balance al final hará que nuestra reacción se pare del todo. Y además eso, tenemos ayudas, digamos, como las barras de control y como el ácido bórico que decíamos, que se comen neutrones. Está representado, ¿vale? Bien, hablaba de la zona submoderada, es la zona que es intrínsecamente segura, es en este lado. ¿En esta qué ocurre? Pues que tenemos un control estable. Si tenemos un aumento de temperatura, nuestra K efectiva, nuestra reacción en cadena, baja, disminuye, por lo que acabo de explicar, con lo cual la potencia baja y acabará por bajar la temperatura. Nuestro reactor se apaga solo, ¿vale? ¿Qué ocurriría si estuviéramos en la zona sobremoderada? Pues que ante un aumento de temperatura tendríamos una mayor K efectiva, mayor potencia y más temperatura. Esto es una reglamentación de temperatura que cada vez es más inestable. Y esto es precisamente lo que ocurrió en Chernóbil, por motivos que ahora no voy a entrar, que seguro que todos conocéis. Pero bueno, al final, por saltarse una serie de protocolos y por mucho factor humano y el propio diseño del reactor que no era bueno, pues efectivamente tuvieron un aumento de potencia incontrolado, ¿vale? En el caso de Chernóbil hay que decir que la gran diferencia, aparte de la zona sobremoderada de trabajo, digamos, es que su moderador, es decir, lo que en nuestro caso es el agua, era el grafito. El moderador es el que hace los neutrones lentos, digamos. El grafito, ¿qué ocurre? Que con la temperatura, pues es que no se entera, porque hablábamos de que aquí era agua con respecto a uranio. En este caso, al no enterarse, digamos, de que ese aumento de temperatura le baje la densidad, ¿vale? Que es el caso del agua, en realidad, con un aumento de temperatura, al tener menos densidad, cada vez tenemos menos capacidad de moderación, pues el grafito no es el caso, con lo cual la P vemos que se queda, pues hombre, no constante, sí que disminuye algo, pero no como en la zona que estábamos hablando submoderada de nuestros reactores, ¿vale? Ya digo que es una realimentación de temperatura inestable y además en el caso de Chernóbil, veis aquí la foto, pues no tenían el edificio de contención que os contaba antes, que sería una barrera física que habría hecho pues, que no hubieran tenido este desastroso accidente, ¿vale? En el caso de las centrales españolas, pues como decía, son intrínsecamente estables, por lo que acabamos de ver, básicamente por esto, porque esto se iría a 0 con un aumento de temperatura y multiplica dentro de la reacción en cadena. Tenemos un edificio de contención, esto ya todas las centrales del mundo lo tienen, cosa que en Chernóbil no ocurría. Y además, pues evidentemente ha habido grandes inversiones en seguridad, la formación que tenemos la gente que trabajamos en centrales es muy potente, hay unos protocolos de actuación que estudian casi cualquier problema grande o pequeño que pueda surgir y además la automatización de nuestras plantas. Los reactores son intrínsecamente seguros, repito. Y bueno, ya por ir terminando, pues me parecía lo suyo poner un poquito los datos encima de la mesa. Aquí tenemos datos, gracias a NAF, que nos ha cedido, sobre la generación de energía eléctrica generada el año pasado, que en el caso de Cataluña, si veis, es más de la mitad del total de la producción eléctrica o de la producción eléctrica. Y en el caso a nivel español, es la primera fuente, llevamos siéndolo más de 10 años. Entonces, bueno, me parecía importante poner un poco las cifras encima de la mesa y más ahora que se está hablando tanto de tema eléctrico, de desarrollo sostenible, de, bueno, nosotros entramos en todos estos temas, creo que ahora con mucha necesidad, ¿no? Y por poner también alguna infografía, en este caso del foro nuclear, pues bueno, para que veáis las pastillitas de uranio, la capacidad de potencia que tienen, pues al cambio es lo que dan 1000 kilos de carbón, 565 litros de petróleo. Esto es solo una pastilla de uranio. Hablamos de que en una central, como
Como decía antes, hay unos 150 elementos combustibles que tienen unas 14 millones de pastillas. O sea, realmente esto es una capacidad brutal de energía en una pastilla. ¿Vale? En España, pues ya veis, la potencia neta instalada es realmente pequeña a nivel nuclear, 6,49%, y sin embargo generamos más del 20% del total de la producción neta nacional. Ahorramos, como decía, muchos millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y prácticamente operamos durante todo el año. Entonces, bueno, la verdad es que hace realmente poco la Comisión Europea ha incluido en la taxonomía verde a las centrales nucleares o a la energía nuclear en concreto, también porque no emiten CO2, evidentemente. Y bueno, yo creo que es una energía de la que no podemos prescindir a día de hoy y como os acabo de demostrar, que es intrínsecamente segura, que hay barreras y medios más que de sobra para garantizar esa seguridad. Y bueno, pues con esto ya termino mi charla. Espero que os haya gustado, que haya quedado un poco claro todo. Si no, pues aquí tenéis mi correo electrónico, que por supuesto me podéis hacer las preguntas que queráis. Y si no, a las redes sociales de Jóvenes Nucleares, seguro que estarán mis compañeros encantados de contestaros y tenéis mucha más información sobre actividades que realizamos o sobre ciencia y tecnología nuclear en general. Lo dicho, espero que os haya gustado y espero veros el año que viene en persona. Muchas gracias.